Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando el poder humano se levanta, el poder de Dios responde. El capítulo 12 del libro de los Hechos nos introduce en uno de los momentos más oscuros y tensos que vivió la iglesia primitiva. Herodes Agripa y desató una persecución cruel contra los creyentes, buscando no solo intimidarlos sino extinguir el fuego del evangelio que ardía cada vez con más fuerza. La palabra nos dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, Hechos 12:1. No era una advertencia, no era una amenaza, era violencia declarada contra la obra del Señor. En medio de esta opresión, Santiago, el hermano de Juan, fue apresado y ejecutado. Después, Pedro fue arrestado y puesto bajo una vigilancia extrema. A los ojos humanos, todo estaba perdido, la autoridad terrenal parecía invencible. Pero cuando todo parece cerrado para la iglesia, el cielo abre ventanas. Cuando la fuerza humana se levanta contra el propósito de Dios, el Señor demuestra que su poder no tiene límites. Este capítulo es un recordatorio eterno de que la oración, la fe y la soberanía divina pueden revertir las obras de los hombres y abrir caminos donde no los hay. Primer subtítulo: La persecución no detiene a Dios. El texto comienza con una declaración fría y contundente: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia siente el golpe, sufre una pérdida irreparable. Santiago no era un discípulo cualquiera, era parte del círculo íntimo de Jesús, un hombre formado por el Maestro, lleno de pasión y fidelidad. Sin embargo, Herodes lo mata, no por justicia, sino por política, no por verdad, sino por mantener la aprobación de los judíos religiosos. El enemigo golpea fuerte, pero Dios no se queda quieto. Este pasaje demuestra que la persecución no es señal de ausencia de Dios. Todo lo contrario, donde hay movimiento del Espíritu, habrá reacción del enemigo. Una iglesia viva, una familia que ora, una persona que busca santificarse provocará resistencia. Pero esa resistencia no significa derrota. Santiago murió, sí, pero su muerte no detuvo el avance del Evangelio, más bien, profundizó la convicción de los creyentes y recordó que la fe tiene un precio, pero también una recompensa eterna. Cuando el enemigo aparenta tener el control. El texto continúa diciendo, viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes se da cuenta de que la violencia religiosa le gana admiración. Y como todo político movido por el aplauso humano, decide intensificar la persecución. Pedro no era un apóstol cualquiera, era una columna de la iglesia, un líder absoluto. Arrestarlo y ejecutarlo sería un golpe devastador a la comunidad de creyentes. Por eso Herodes lo encierra con 4 cuaterniones de soldados, es decir, 16 hombres armados encargados de su vigilancia. El apóstol está encadenado dentro de una prisión, custodiado por soldados, rodeado de puertas, muros y barreras. Cuando todo parece imposible, Dios prepara un milagro mayor. Lo que Herodes no sabía era que, mientras él planeaba la muerte de Pedro, Dios estaba planeando su liberación. El enemigo se adelanta, pero Dios siempre sabe más. El hombre encierra sistemas, cadenas y paredes, pero el Señor controla dimensiones que la mente humana no puede comprender. La oración que hace temblar lo imposible. Este versículo es la llave de todo el capítulo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no organizó una protesta, no planificó una rebelión, no pidió ayuda política, no buscó influencias humanas. Oró, y no de forma superficial, sino sin cesar, con fervor, con clamor, con unidad. La oración de la iglesia movió los cielos, la oración de los hermanos sacudió cadenas, la oración constante creó la atmósfera para un milagro. Una iglesia que ora es una iglesia imparable. El enemigo puede encadenar cuerpos, pero no puede encadenar las oraciones. Puede encerrar a Pedro, pero no puede encerrar a la iglesia. Puede poner soldados en las puertas, pero no puede detener la intercesión. La oración abre caminos en lugares donde ni siquiera existe una puerta. La oración abre lo que el enemigo cerró. La oración trae respuestas cuando todo está bloqueado. El cielo se manifiesta en la oscuridad. Pedro está dormido entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras guardas vigilan fuera de la puerta. Humanamente, es imposible escapar. Pero en el versículo 7 ocurre lo sobrenatural. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando Dios decide actuar, no importa cuántas barreras haya. Las paredes no detienen su luz, las cadenas no intimidan su poder, los soldados no frenan sus planes. El ángel toca a Pedro, las cadenas caen, la luz invade la prisión. El texto dice,
y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios no negocia con las cadenas. Dios no afloja las cadenas. Dios rompe las cadenas. Cuando Él llega, no deja nada a medias. Cuando Él se presenta, transforma la realidad de inmediato. La obediencia en medio del milagro. El ángel le dice a Pedro, ciñete y átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme. Esto muestra algo fundamental. El milagro no elimina la obediencia, el milagro requiere obediencia. Dios hace lo imposible, rompe cadenas, abre puertas, confunde soldados. Pero Pedro debe hacer lo posible, ponerse la ropa, levantarse, seguir al ángel. La libertad que viene del cielo siempre demanda pasos de fe. Dios guía paso a paso. Pedro piensa que lo que está viviendo es una visión, no una realidad. Está tan acostumbrado al sufrimiento que le cuesta creer que la libertad sea verdadera. Pero el ángel lo guía paso a paso. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro se abrió sola. Ningún poder humano podía abrir esa puerta. Ningún esfuerzo físico podía derribarla. Era el obstáculo final, la barrera invencible. Pero cuando Dios interviene, la puerta más pesada se abre sola. No necesitas una llave humana cuando el cielo decide abrir lo que está cerrado. Reconociendo el poder de Dios. Después de salir, Pedro vuelve en sí. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado. La revelación llega después del proceso. A veces caminamos sin entender. Obedecemos sin comprender. Avanzamos sin claridad. Pero cuando Dios termina la obra, vemos que todo fue guiado por su mano. La respuesta a una iglesia que ora. Pedro llega a la casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. Esto revela la constancia de la iglesia. No oraron una vez, oraron hasta que el cielo respondió. Pero lo más sorprendente es que cuando Rode anuncia que Pedro está afuera, nadie le cree. Incluso cuando dudamos, Dios responde. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro, pero no podían creer que ya estaba libre. Esto muestra que Dios no responde porque tengamos una fe perfecta, sino porque Él es perfecto en misericordia. La gloria siempre es para Dios. Pedro les explica cómo Dios lo liberó y luego se marcha a otro lugar para evitar un nuevo arresto. La enseñanza aquí es clara, el milagro no es para exaltar al hombre, es para dar gloria a Dios. Todo lo que ocurre en este capítulo apunta a un solo protagonista, el Señor. El enemigo nunca gana. A la mañana siguiente, los soldados están confundidos, temerosos, desesperados. Pedro desapareció sin explicación. Herodes se enfurece y manda ejecutar a los guardias, mostrando la crueldad de un corazón sin temor de Dios. Pero al final del capítulo y del relato queda en evidencia una verdad eterna. Herodes fracasó, Dios venció. El enemigo golpeó, pero Dios respondió. El enemigo encerró, pero Dios liberó. El enemigo planeó muerte, pero Dios produjo vida. Dios abre puertas de hierro en tu vida. Este capítulo no solo es historia, es una palabra viva para nosotros hoy. Quizás estés enfrentando cadenas invisibles, temor, ansiedad, escasez, enfermedad, ataque espiritual, injusticia, puertas cerradas. Pero el mensaje de Hechos 12 es claro. Dios sigue enviando ángeles. Dios sigue rompiendo cadenas. Dios sigue abriendo puertas de hierro. Dios sigue liberando a sus hijos. Dios sigue respondiendo a una iglesia que ora. El mismo Señor que abrió la cárcel de Pedro puede abrir lo imposible en tu vida hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo tu poder, tu soberanía y tu misericordia. Gracias porque aunque el enemigo se levante, tú sigues siendo rey. Gracias porque ninguna cadena puede resistir tu presencia. Gracias porque ninguna puerta de hierro puede permanecer cerrada cuando tú decides abrirla. Señor, así como liberaste a Pedro, trae libertad a cada corazón que escucha esta palabra. Rompe cadenas de temor, de pecado, de angustia, de enfermedad, de opresión espiritual. Abre caminos donde todo parece cerrado. Envía ángeles, derriba muros, ilumina prisiones, fortalece a tu iglesia, levanta a tus hijos. Que podamos ser una iglesia que ora sin cesar, que cree sin rendirse, que espera sin desmayar. Y que podamos ver tu mano poderosa moviéndose en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.